Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy queremos tratar un tema que la semana pasada, sin lugar a dudas, fue noticia internacional y que de alguna manera ha generado preocupación en la ciudadanía paraguaya y sobre todo en las autoridades encargadas de la seguridad nacional. Y nos estamos refiriendo, por supuesto, al fuego y la muerte que se apoderaron de las calles de dos favelas del Río de Janeiro en esa actitud y, si se quiere, decisión del gobernador de Río de Janeiro, que está siendo, por lo menos en los análisis, muy criticado por la estrategia que han implementado para ese operativo contra el comando, Vermelho. Y nos preguntamos hoy en Visión País como tema de análisis si el comando Vermelho tiene tentáculos en Paraguay o no. Y por supuesto, durante el desarrollo de nuestro programa vamos a estar respondiendo a esta pregunta, pero sí, en principio ya adelantamos en esta introducción que en el año 2020 se extradita al ciudadano paraguayo Néstor Báez Alvarenga a las autoridades brasileñas por su vínculo con el líder del Comando Vermelho, Luis Fernando da Costa, conocido como alias Fernandinho Beiramar. Y por supuesto hay otros datos también objetivos que demuestran en alguna medida el vínculo de esta organización criminal llamado Comando Vermelho en Paraguay. Recuerdo en este momento, por ejemplo, el operativo Veneraccio, que también en ese momento se han identificado miembros, ¿no? Miembros con esta organización internacional. La pregunta es, ¿tiene tentáculos, pero esos tentáculos qué representa en términos de seguridad para nuestro país? Nuestras autoridades nacionales han decidido, no solamente a través de la emisión del decreto del Poder Ejecutivo, en haber declarado al Comando Vermelho y al PCC, al primer Comando Capital, como organizaciones no solamente, digamos, criminales, sino como organizaciones terroristas. ¿Y qué implica esta declaración del Poder Ejecutivo por un lado? Sino además de esta declaración en particular, se ha decidido también en los organismos de seguridad declarar de alerta máxima en la frontera, sobre todo en 3 departamentos de nuestro país. Estamos hablando justamente del departamento de Amambay, estamos hablando del departamento de Canindeyú y Alto Paraná, ¿no? Que son digamos, la frontera que tenemos con el Brasil y por donde obviamente pasa de todo en esas fronteras, no solamente lo que tiene que ver con el narcotráfico, sino también con el contrabando de armas y otras cuestiones, por supuesto, vinculadas con los actos realizados por las organizaciones criminales. Nos acompañan hoy en Visión País el profesor abogado Jorge Rolón Luna, investigador de organizaciones criminales. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Francisco. Un gusto estar en esta mesa, como siempre. También nos acompaña José Amarilla, experto en inteligencia y seguridad. Buenas noches, José. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bien, vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos nuestro análisis. Comando Vermelho, ¿tiene tentáculos en el Paraguay? ¿Qué representa para el Paraguay esta organización criminal? Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. Con un corazón agradecido a Dios iniciamos esta nueva mañana. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Con su vida
transmitió ese mensaje bueno de un Dios que quiere nuestro bien, de un Dios que quiere que el ser humano salga adelante y desarrolle sus cualidades y que pueda llevar el reino de Dios en el día a día, en la transformación del mundo y generar un mundo mejor. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Fito Cabral, Gabriela Sosa y Augusto Riveros te conectan a los hechos que marcan el día. Un cuerpo encontrado en las aguas del río Paraná que fue sometido a autopsia. La principal hipótesis es que se trataría de uno de los sicarios del teniente coronel Guillermo Morales. Una situación totalmente descontrolada que se dio luego de un incidente. Un conductor de 62 años, quien por haber golpeado el espejo retrovisor de otro conductor, termina siendo rociado con gas pimienta en la cara. La información más precisa y al instante te esperan en NPI Ahora. Lunes a viernes, 13 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Hablar del Comando Vermelho como organización criminal, Jorge, ¿qué significa para la seguridad del Paraguay? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero cualquier organización que se dedique a cometer delitos de manera sistemática y a través del tiempo y en ciertos casos a gran escala, eso va a depender de cada caso particular, es siempre un tema serio para la seguridad del Estado, en términos abstractos, pero sobre todo de la sociedad, ¿sí? Porque ahí hay que hacer algunas precisiones, las podemos ampliar después, pero el Comando Vermelho aparece, según los registros, en el año 1998 en Paraguay de la mano de Fernandinho Beira Mar. ¿Sí? Quien algo sigue este tema habrá escuchado hablar de este señor. Él viene y se instala en Capitán Vado de la mano del clan Morel. Luego hay problemas con estas personas que lideraron ya hacia fines de los 60, empieza su involucramiento con el tráfico de marihuana, producción y tráfico de marihuana. Y bueno, y luego también empiezan a dedicarse a otros negocios y al negocio estrella hoy del narcotráfico en Paraguay, que es el tráfico de cocaína. Sin embargo, a pesar de haber sido pionero en esto de venirse a Paraguay, el Comando Vermelho, como organización, digamos, ¿no? De actores brasileños vinculados al tráfico de drogas, que ya había contactos con grupos criminales brasileños de menor cuantía, digamos, porque el mercado de la marihuana paraguaya en un primer momento, como el tráfico importante, digamos, siempre fue Brasil especialmente. Luego la cocaína, Brasil llegó a ser, y está por ahí cerca hoy día, el primer consumidor mundial de cocaína. Y eso, Paraguay estando en el ámbito geográfico en el que está, lo que digamos su determinismo geográfico está de camino de los países andinos que producen la cocaína, obviamente eso tenía que impactar en algún momento con la situación nuestra. Dicho esto, a pesar de ser esta primera organización de estas conocidas y grandes, luego fue superado en términos de presencia, en términos como diríamos, de personal dedicado a esto, a distintos tipos de delitos por el primer Comando Capital. De todas maneras, reitero, es un problema cuando un grupo se dedica de manera sistemática, permanente y con el tiempo a delitos, sobre todo delitos que eventualmente pueden ser violentos. En términos de seguridad e inteligencia, José, lo que aconteció en Río de Janeiro, este enfrentamiento de la Fuerza de Seguridad con miembros del Comando Vermelho, ¿qué nos deja como lectura? Bueno, básicamente es un ejemplo de cómo no hacer una operación de gran escala, ¿verdad?
¿Por qué? Todo indica que se le fue de las manos al gobernador Claudio Castro. Hay que entender un poco el contexto político en Brasil. Claudio Castro es integrante es decir, pertenece al Partido Liberal. Fue uno de los principales, el Partido Liberal fue uno de los principales soportes del gobierno de Jair Bolsonaro. Y es una de las corrientes más opuestas a todas las políticas del presidente Lula, ¿verdad? Castro tiene también algunos problemas administrativos, aparentemente, que a mí no me queda muy claro con el nivel de información que tenemos aquí. Pero además de eso tiene alguna aspiración presidencialista o por lo menos legislativa con posterioridad a la finalización de su mandato, que es en el 2027. En ese contexto, aparentemente la decisión de llevar a cabo esta operación de gran escala en las favelas de Río de Janeiro, hay que entender también de qué hablamos cuando hablamos de favelas. El estado de Río de Janeiro en sí tiene 1.071 favelas oficialmente registradas. 40 de ellas tienen el tamaño de ciudades. Y algunas funcionan como complejos, es decir, son llamadas de hecho complejos, ¿verdad? Funcionan como lugares donde existe una economía ilegal imbricada con actividades legales, ¿verdad? Cuando uno va a Brasil, probablemente el botón que recibe el equipaje o la recepcionista del hotel bien puesta, bellamente vestida, muy probablemente vive en alguna favela o cerca de una favela. Por los niveles de vida, 1.300.000 personas viven en favelas en el estado de Río de Janeiro. En ese contexto, entonces, uno de los problemas reales de Brasil es el tema de las organizaciones criminales. El enfoque y el abordaje tiene, por supuesto, dos vertientes. Una vertiente de mano dura, que es la que representa a Claudio Castro en este momento, como la cabeza más visible, y una corriente de contenido más social y que interpreta y que lee al favelado, es decir, a la población que vive en esa situación, como perteneciente a una situación compleja social donde no todos son bandidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurrió entonces yendo a tu pregunta, qué es lo que ocurrió con esta operación de Río de Janeiro? Fue muy indiscriminada. Es decir, entró a dar a tirios y troyanos sin distinción alguna y bueno, a tal punto que hasta ahora no sabemos cuántos son efectivamente pertenecientes a organizaciones criminales. Otonio Silva, un pastor que es, digamos, parte del brazo de soporte del gobernador Castro, por ejemplo, denunció que 4 de sus feligreses, un pastor cristiano, denunció que 4 de sus feligreses muy jóvenes, que claramente no estaban involucrados en la actividad criminal, terminaron muertos. Y muertos mal, o sea, muertos de una forma, con una violencia extrema, ¿verdad? Uno decapitado, otro, en fin. Detalles muy escabrosos respecto a la muerte de estos jóvenes. La edad promedio de los muertos también es una cuestión sumamente significativa. Se habla en principio de entre 22 y 24 años de edad promedio, es decir, hablamos de una población sumamente joven que fue afectada por estos operativos. Y que no es la primera vez que se hace. Brasil tiene una tradición de hacer operativos de carácter esporádico y de carácter violento en contra de organizaciones criminales que tienen casi siempre una consecuencia no deseada. Quiero volver sobre ese tema en una próxima intervención tuya. Jorge, ¿cómo operan estas organizaciones criminales, sobre todo el caso del Comando Vermelho, fuera de Brasil? En el caso de Paraguay, sí, que de hecho se ha demostrado justamente el vínculo, ¿verdad? O el tentáculo, si se quiere, del Comando Vermelho en Paraguay. Pero ¿cómo se logra instalar, por utilizar un término, esa organización en Paraguay? Bueno, ahí es importante, y quiero traer algo que no me preguntabas, pero que creo que es importante traer a la mesa, digamos. Porque nuestro gobierno tengo entendido que al comenzar el programa se mencionó eso, pero no fue parte de la pregunta, pero creo importante, ¿no? Ha declarado organización terrorista al Comando Vermelho, al Comando Capital. Y ahí hay que ser muy claro al respecto. El terrorismo
las organizaciones terroristas, por lo general, tienen como objetivo la destrucción del Estado, o un cambio de régimen, o una destrucción institucional que conlleve cambios políticos acordes a la mirada que esos grupos terroristas tienen, y los existen de diversos tipos. Mientras que el crimen organizado requiere del Estado para existir. Y si nos colocamos en la posición en la que observamos solamente el narcotráfico, porque los grupos criminales organizados se dedican a diversos tipos de delitos, el narcotráfico requiere más que ningún tipo de otra actividad criminal del Estado. Primero porque el Estado lo declara ilegal. Esa ilegalidad genera los altísimos márgenes de ganancia de una actividad que es clandestina, pero sobre la cual cuyos productos tienen una altísima demanda. Entonces, yo te diría que de la misma manera que el Comando Vermelho y el PCC tienen, y las otras innumerables facciones criminales que existen en el Brasil, algunas son desprendimientos del Comando Vermelho y del PCC, requieren de vínculos y nexos con el Estado. Requieren de vínculos y nexos con el Estado. Entonces, el Comando Vermelho se asocia de entrada con gente vinculada a la ANR, a la dirigencia de base, ¿sí? Porque los Morel fueron presidentes de seccional, miembros de la seccional de Capitán Vado, candidatos a Junta Municipal de Capitán Vado, etc. Después tenemos otro ejemplo, desde los jefes militares de la época de Stroessner que facilitaron el tráfico de heroína, luego de cocaína con Andrés Rodríguez, y los ejemplos de políticos vinculados a este negocio y al lavado de activos que sería larguísimo de enumerar. Pensemos nada más en el caso Lalo Gómez y cómo los chats de Lalo Gómez nos develan los múltiples contactos que tenía este señor con la policía, con la fiscalía, con el Poder Judicial, con legisladores, con gente del ámbito de inteligencia aquí en nuestro país. El más alto nivel de los ámbitos de inteligencia y la propia Senat, donde tiene, porque este señor murió, pero él tenía ahí gente que hasta ahora está, que son un sobrino, un primo, una sobrina, etcétera, etcétera. Entonces, se instalan con aquiescencia de algunos actores estatales, ¿sí? Y esos actores estatales lucran con este negocio multimillonario, reciben su parte, y eso a su vez alimenta todo el sistema político que existe en nuestro país. No solamente el sistema político, la economía de nuestro país, porque y eso está muy estudiado hoy día. Ya la diferencia entre el mundo de lo legal y de lo ilegal es una zona gris cada vez más grande, que casi todo ya es gris. Entonces, las organizaciones criminales, y eso lo dijo el presidente Lula ayer, criticando un poco con los mismos argumentos de José, el operativo decía, bueno, acá lo que hay que hacer, lo que ya hemos hecho, de hecho hay un operativo muy grande este año, es ir tras las redes financieras que permiten lavar estos activos sucios y que a su vez son los que alimentan el sistema político, el sistema de seguridad, que les brinda algún tipo de protección o protección total, dependiendo del caso, a esta gente. Entonces, pasó en Paraguay con estos grupos. Muchos de los miembros del PCC y del Comando Vermelho son paraguayos, ya paraguayos. Mucha gente imagina, cuando escucha Comando Vermelho, primero Comando do Capital, el PCC, se imagina gente hablando un portugués con un sotaque, un acento así fuerte, pero en realidad son paraguayos. Muchos de ellos ya son paraguayos. Entonces, ¿y por qué vienen aquí? Hay varias explicaciones al respecto. Yo tengo particularmente una que la estoy trabajando, pero vienen por negocios ilícitos en los cuales el rol geopolítico de nuestro país es importante, ya sea para el mercado brasileño como para enviar, por ejemplo, cocaína a África Occidental, a Europa, a través de la hidrovía o los puertos brasileños, que ya se hace desde hace mucho tiempo. Y obviamente está el tráfico de armas también, y está el contrabando de cigarrillos también. Entonces hay una larga relación entre los actores ilegales paraguayos y los actores ilegales brasileños. Viene de larga data. Ya de los tiempos de Fat Yamil y de otros actores ya se retroalimentaba el sistema, ¿sí? Yo te doy esto, vos me das esto, y todos salen ganando. Hoy tal vez
esa vinculación esté teñida de mayor violencia por varias razones que sería un poco largo de explicar, pero por mucho tiempo eso fue bastante pacífico y ordenado. ¿Sí? Y la violencia no era tan visible como ahora. Y doy un ejemplo, la semana pasada tuvimos 5 casos de sicariato, 3 en Pedro Juan Caballero, 1 en Salto del Guairá y otro en La Chacarita. En todos ellos, menos en el de Chacarita, hubo víctimas colaterales, víctimas mortales colaterales. Y eso un poco también como un mensaje para quienes dicen, cuando escuchan hablar de sicariato, bueno, que se maten entre ellos, qué sé yo. No, ya no es tan así la cosa, porque muchas operaciones son ya más riesgosas que antes, en el sentido que muchas de estas personas tienen aparatos de seguridad, entonces ya no es tan fácil sorprenderlo tomando tereré en su casa y muchas veces víctimas colaterales. Brasil cada cierto tiempo hace una movilización de sus fuerzas en frontera, por supuesto, enviando mensajes claros a nuestro país. Esto significa de que Brasil, digamos, tiene controlado su territorio y el problema son los países vecinos, o el origen del problema mismo está en Brasil. Nos va a responder José Amarilla a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI te conectamos a las noticias que marcan la mañana. ¿Ves que la pareja de los senadores y eso trabajan en Yacyretá en Itaipú y ganan 68 millones de guaraníes? Pero para los médicos no hay Para plata. los médicos no hay rubro. La situación empieza a empeorar y ya se genera una cierta crisis. Los enfermeros esta vez son los que se están manifestando, reclamando mejores condiciones laborales. Los hechos más destacados al servicio de la gente. 90 médicos de diferentes especialidades del Hospital Ingavi firmaron una nota de apoyo reivindicando el pedido de los médicos anestesiólogos. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. En una zona ultra comercial de la capital del Alto Paraná. Primaria, nada más y nada menos. Debe ser Al lado uno del de los puente. lugares de mayor movimiento de personas y de vehículos. Frente a todo el mundo. Un motociclista, arma en mano, lo despoja al cambista de su bolso donde tiene todo el dinero. Le dan aparentemente un culatazo. Así es. Huyen del lugar, le apuntan mientras están huyendo con el arma y después el hombre cae tendido al piso por el golpe, por el shock. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Preguntábamos cómo debemos interpretar estas maniobras sobre todo militar, policial en la frontera, que cada cierto tiempo, cada año, el Brasil, digamos, suele hacer, y nos preguntamos, ¿cuál es el mensaje para Paraguay, por un lado, y por otro lado, este problema de estas organizaciones criminales del Brasil, que es el caso del Comando Vermelho o el PCC, ¿cuál es su origen? Bueno, el origen es muy consabido, ¿verdad? Se inició, el Comando Vermelho, digamos que es el grupo pionero más importante en este modelo organizativo, en diversas escalas, por el hecho de haber surgido en las cárceles como una forma de autodefensa de los presos contra el abuso del Estado. En un principio era tenía un contenido hasta cierto punto altruista, ¿sí?
Luego aparecieron los negocios rentables, muy rentables, que no, como decía Jorge, no es solamente el tema de la cocaína, ¿verdad? O sea, ahí entra el contrabando de las falsificaciones, cigarrillos, tráfico de personas, bienes electrónicos, actualmente ciberdelitos, que son también efectuados, igual que en Paraguay, mucho más masivamente en Brasil, desde las cárceles también, ¿sí? Entonces esto fue decantando hacia un nicho de negocios sumamente rentable, inesperadamente rentable en dimensiones que probablemente los fundadores no habrán calculado en su momento, ¿verdad? Nacen de esa forma. El Comando Vermelho tiene unos 30.000 miembros, según las estimaciones más conservadoras brasileñas, y el primer Comando Capital, que también nació lo que ocurre es que tienen orígenes diferentes, o sea, geográficos diferentes. Río de Janeiro, el Comando Vermelho, y São Paulo, el primer Comando Capital. El primer Comando Capital tiene, se supone que alrededor de 50.000 efectivos, 50.000 miembros distribuidos en diversos países, mayormente en Brasil. Brasil es el mercado. Brasil es el objetivo, Brasil es el blanco, Brasil es donde se lucra, ahí es donde se vende, ahí es donde se recauda la plata y donde se lava la mayor parte del dinero también, ¿sí? Paraguay es, por una situación geográfica y por la debilidad del Estado paraguayo también, que es una cuestión histórica. Imagínate vos que, voy a lo que preguntabas originariamente. Brasil tiene, en la zona de la Triple Frontera, la quinta división del ejército brasileño, que tiene fuerza aérea, que tiene helitransportados, que tiene infantería, artillería, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los cuerpos de ejército más importantes del Brasil es el quinto y está en la zona de la Triple Frontera. Tiene 9 capitanías navales en la zona del Alto Paraná. Tiene 2 brigadas aéreas con capacidad de derribo. Tiene ley de derribo. Tiene la Policía Federal, la Policía Ferroviaria Federal, la Policía Rodoviaria Federal, tiene la Policía Civil y la Policía Militar del Estado de Paraná, la Policía Civil y la Policía Militar del Estado de Mato Grosso do Sul. Tiene la ABIM, la Agencia Brasileña de Inteligencia. Tiene la Receita Federal, que tiene poder de policía. Tiene municipios que trabajan el tema del orden público con sus policías municipales. Estamos hablando de una fuerza que, conservadoramente calculando, yo estimo en unos 200.000 agentes de aplicación de las leyes en la zona de la Triple Frontera de Brasil con Argentina y Paraguay. Con todo eso, hay armas, hay cigarrillos, hay marihuana, hay cocaína, hay electrónicos, que aparentemente en la narrativa de los medios de comunicación brasileños, que son muy importantes en la construcción social de una realidad en el Brasil, culpabilizan al paraguayo. O sea, es como que la mercancía ilícita llega a orillas del lago Itaipú, se evapora y luego se corporiza en una favela de Río de Janeiro, ¿sí? O de São Paulo. Lo cierto es que marihuana paraguaya puede ser comprada, por ejemplo, en Recife, que está a 5.000 kilómetros de nuestra frontera. ¿Cómo entonces explicamos, o cómo tendría que explicar Brasil el hecho de que toda esta fuerza muy desproporcionada respecto a lo que tiene Paraguay, que tiene 30.000 policías y 12.000 militares, cómo es que todas esas fuerzas son incapaces de contener por lo menos la mayor parte del tráfico hacia sus puntos de venta y de renta? ¿Sí? Me tocó participar de una beca en un país europeo hace unos años, y un policía federal brasileño que estaba en sus años finales me dio una pista que fundamentalmente resultó ser cierta. Cuando el bandido de una favela de Río de Janeiro no tiene marihuana paraguaya para vender, o no tiene cocaína que haya pasado por alguno de los países fronterizos para vender, no va al hotel a emplearse como botones o como recepcionista, como habíamos dado ejemplos hace rato. Porque esos empleos no rentan el nivel de dinero que sí le puede dar la venta al menudeo, por ejemplo, de crack. Se dedica a otros menesteres ilícitos también. Entonces, cuando la cadena de provisión está interrumpida, todos los demás indicadores se disparan. Ahí es donde el Estado brasileño,
y me refiero al Estado federal en este caso, no tiene un discurso convincente respecto a cómo encarar esa problemática de criminalidad. Porque si atacamos y esto se ha visto repetidamente, ¿verdad? Si atacamos, como ha ocurrido la semana pasada, atacamos al Comando Vermelho en sus lugares fuertes en las favelas de Río, ¿qué va a ocurrir después? Primero, va a haber muchísimos tiroteos. Segundo, su situación de patronato respecto a los afectados por esas muertes. Las familias que perdieron a sus hijos, que eran parte de su fuente de ingreso, los padres jóvenes que dejaron bebés y viudas, en fin, todos los afectados socialmente por esta acción policial van a recibir la beneficencia, entre comillas, del grupo criminal, que les va a dar dinero probablemente o facilitar determinadas cosas, y además va a reclutar aceleradamente a sus jóvenes. Esto ha ocurrido una y otra vez en Brasil, ¿verdad? Por eso te decía el tema de que difícilmente se pueda presentar como un éxito la operación de la semana pasada. En tu intervención anterior, Jorge, hablaste que cuando hablamos de miembros del Comando Vermelho en Paraguay, estamos hablando de ciudadanos paraguayos. ¿Cuál es la causa de que ciudadanos paraguayos se identifiquen con una organización criminal como el Comando Vermelho? Bueno, la primera es que la gente se dedica a actos ilícitos en la mayor parte de los delitos contenidos en el catálogo del Código Penal, digamos, para obtener ganancias económicas. ¿Sí? Salvo aquel que quiera matarle a la madre, el matricida o el parricida. El móvil es el dinero. Por eso yo decía hace rato que no podemos equiparar organizaciones terroristas a organizaciones transnacionales, porque los grupos transnacionales criminales lo que quieren es ganar dinero, carecen de ideología, ¿sí? Y pueden trabajar indistintamente con cualquier gobierno siempre que no interfiera en sus actividades o no interfiera demasiado en sus actividades, lo cual suele disparar episodios de violencia. Entonces, en primer lugar es el lucro. Y después entran a tallar otro tipo de cuestiones. En las cárceles estos grupos reclutan porque eso les brinda algún tipo de seguridad, de cobertura, de asistencia jurídica para ellos mismos, apoyo para sus familias. Así nacen y crecen el Comando Vermelho y el PCC. Entonces, esa pertenencia blinda de cierta manera a estas personas. Pero básicamente el cálculo que se suele realizar y que son cosas que también están estudiadas es, bueno, yo así estoy más seguro que delinquiendo solo. Y de hecho hay cierto tipo de actividades criminales a las que uno no se puede dedicar siendo un emprendedor nada más. O sea, el narcotráfico sobre todo requiere de contactos con la fuerza policial, con el sistema de justicia, con los servicios de inteligencia. Entonces eso requiere de lo que se denomina redes de macrocriminalidad. No existe el emprendedurismo en este mundo de las organizaciones criminales, sobre todo cuando se dedican a cierto tipo de delitos, donde se requiere, como decía, de pertenecer a organizaciones que a su vez pueden negociar con fuerza por ejemplo, lo que en la doctrina se denomina la suspensión de la aplicación de la ley. Entonces, el Estado libera ciertas zonas. En nuestro país hay numerosísimos casos, en los últimos años se han hecho conocidos, en otras épocas no nos enterábamos, policías que están y miembros de la Senat, que están a sueldo de grupos criminales, que aparecen en las libretitas, jueces, fiscales, etc. Entonces, uno que solo no puede, como decía, dedicarse al narcotráfico sería suicida. Y luego requiere, estas actividades, insisto con esto, requiere de flujos de comunicación entre el mundo estatal y el mundo del delito, ¿sí? Y eso nadie lo puede hacer solo. Uno tiene que estar en algún lado con alguna organización que a su vez pacta con políticos, con gobiernos de turno, con gobiernos locales, con gobiernos departamentales, con el más alto nivel de los gobiernos. Y en eso las organizaciones criminales más exitosas son las que mejores acuerdos llegan, son las que también pueden mantener periodos más largos de paz, que se rompen eventualmente con episodios como este que vimos en Río de Janeiro, en el cual el Estado reacciona de esta manera
con una lógica de guerra que la buena práctica dice no es recomendable cuando tratamos con grupos criminales que sobre todo viven en zonas densamente pobladas. El riesgo de los daños colaterales es tremendo. Yo hace unos días le escuchaba en una conferencia a un sociólogo francés, Gilles Vattalon, y él decía, cuando se utiliza la fuerza bruta y cuando se va con todo, con fuerza, digamos, letal y masiva contra organizaciones criminales que se dedican, por ejemplo, al tráfico de drogas, dice, pero al mismo tiempo no se desmontan las redes de corrupción dentro del Estado, lo que van a haber son daños colaterales. Y eso es lo que vimos en más de una oportunidad y tiene un sesgo muy clasista. Hasta este evento de ayer, de esta semana, perdón, el episodio donde se confiscaron mayor cantidad de armas fue en el año 2023 en Barra de Tijuca, en un condominio lujoso donde se incautaron 47 armas de guerra. Ahora se incautaron 91. Pero cuando fueron a ese condominio lujoso, las fuerzas de seguridad no fueron a disparar a mansalva y con una lógica de destruir todo lo que se pusiera en el camino, y entraron civilizadamente en ese, hicieron un allanamiento como corresponde hacer. Entonces es también, y aquí hay una historia de larga data que viene de la manera en que el Estado brasileño ha tratado a los habitantes de las favelas que empiezan a aparecer hacia fines del siglo XIX. Hoy en Brasil viven más o menos 16 millones de personas en favelas, en más de 56 ciudades. Representan el 8% de la población brasileña, del total de la población brasileña. Y en Río de Janeiro representan aproximadamente el 22%. En la ciudad de Río de Janeiro, no en el Estado, en la ciudad de Río de Janeiro, estas favelas que oscilan, según datos oficiales, entre 750, 950, no hay un número preciso, son el 22% de la población de ese Estado. Y es más, el fenómeno de las favelas se viene observando que lo que han hecho en los últimos tiempos es nada más y nada menos que crecer. Entonces, tenemos barrios como barrios, digamos que de alto nivel social y económico, como Jacarepaguá en Río, que al comienzo de los años 70 tenían una favela al lado. Hoy están totalmente rodeadas por favelas. Entonces, hay un problema de fondo que no se debe enfrentar con esta lógica de guerra. Y ahora que en nuestro país también estamos copiando esto de asociar a organizaciones criminales como si fueran terroristas y no, para implantar. De hecho, el comandante del CODI ya dijo, esto nos da la mano, nos da la libertad para entrar con toda la fuerza del mundo. Una lógica de guerra para fenómenos que se deben enfrentar de otra manera. Considerando el planteamiento de nuestros invitados, nos preguntamos, ¿de qué manera tenemos que abordar esta lucha contra las organizaciones criminales? A la pregunta respondemos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Iván Páez y Carlos Gómez. 4 detenidos en 3 allanamientos en Ciudad del Este. Nos conectan al recuento de las noticias más importantes del día. La resolución 473-2025 hace relación, ¿verdad?, a la no autorización de eventos públicos dentro de estas fechas, ¿verdad? Y nosotros no hemos autorizado, no tenemos ninguna información. Acompáñanos en este espacio de análisis veraz y objetivo. Las cámaras captaron a los delincuentes circular por la zona minutos antes, por lo que se cree manejaban muy buena información. La jornada, lunes a viernes, 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la delincuencia no da tregua.
NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. Decía aquí el informe del Departamento de Control de Automotores que son personas que cuentan con antecedentes y lo que llama la atención, más de 100 denuncias contra estos sujetos en casos realmente calcados, similares con respecto a lo que es hoy día el alquiler de vehículos para posterior reventa como si fuesen los propietarios. Hasta ahora, por ejemplo, a mí no me llamó todavía la fiscalía para... Es lo que te llama la atención, ¿verdad? Sí. Que la fiscalía no te llama. No me llaman. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro, miércoles 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En Visión País siempre nos preguntamos, después del diagnóstico, si cuál es la solución alternativa al problema que solemos analizar, poner en perspectiva. En este contexto, José, ¿de qué manera tendría que abordarse esta lucha contra las organizaciones criminales? Porque, lógicamente, cuando hablamos de seguridad interna o externa, se habla necesariamente de la inteligencia. ¿Significa que esa inteligencia no es suficiente cuando fracasan determinado tipo de operaciones, como el caso último de Río de Janeiro? Bueno, cuando hablamos de inteligencia hablamos de una serie de actividades diversas que operan en diversos niveles también, ¿verdad? Si hablamos de inteligencia estratégica, bueno, son planteamientos que tienen o que pretenden tener una consecuencia de mediano y largo plazo. La inteligencia táctica es, digamos, la comprensión de los escenarios. Hay diversas escuelas también respecto a esto, o sea, podemos decir la escuela francesa, la colombiana, etcétera, etcétera, respecto al tema del análisis de inteligencia. Bueno, la inteligencia táctica es la que te permite o te da elementos para interpretar un escenario particular, y la inteligencia operativa es la que te dice, bueno, aquí tenemos que emplear trabajadores sociales y acá tenemos que emplear fuerzas tácticas de la policía, ¿verdad? Nosotros como país tenemos una cuestión que es de vaivén respecto a la criminalidad organizada. Primero, la comprensión del fenómeno no se ha tratado en forma adecuada, a mi criterio, desde los órganos del Estado, a tal punto que el microtráfico en el Paraguay demoró alrededor de 20 años en entrar a la agenda policial como una cuestión prioritaria, por ese sufijo, por ese prefijo de micro. No, eso es pequeño. Entonces, toda la estrategia de control de drogas ilícitas del Paraguay se centraba en buscar la forma de frenar el tráfico de cocaína, fundamentalmente hacia Europa y un poco menos hacia Estados Unidos. Y nuestros agentes soñaban con poder sacarse una foto con un alijo de 500 kilos de cocaína, por ejemplo. Que a lo largo de la historia eso fue quedando como una cuestión sumamente pequeña, porque en la medida que la demanda crece o que la demanda subsiste, el negocio va a buscar las vías para llegar. Y esa es la forma, o sea, eso es lo que ocurre en Brasil hoy. No hay políticas de contención del consumo, ¿sí? De hecho, Brasil no se reconoce como parte del problema, sino que ve a las organizaciones criminales como un algo que hay que combatir, y que nos ha salido, o sea, los chicos malos del Brasil, los hijos, no sé, las ovejas negras de la sociedad brasileña. Cuando en realidad estas organizaciones en cierto modo son la consecuencia lógica de un desarrollo desigual y combinado de la sociedad, donde hay una sociedad de consumo que representa alrededor del 25% de toda la población brasileña, y el resto subsiste como puede. Hay una franja media ahí, una clase media que Lula consiguió triplicar su tamaño en su segundo gobierno, en su primer y segundo gobierno, pero que está en una situación inestable, y por fuera
por el margen de estos esquemas de crecimiento, crecen las poblaciones marginales que muchas veces se ven reflejadas incluso en el cine. Recordarás la película Cidade de Deus, Ciudad de Dios, que relata efectivamente el nacimiento y el desarrollo de una de las favelas famosas de Río de Janeiro, que se llama Ciudad de Dios y tiene actualmente unos 15.000 habitantes de carácter permanente. ¿Cómo encarar esto? Y esto no tiene una respuesta, o sea, no hay una respuesta única, unívoca a eso. Sí, un enfoque social, de hecho. Sí, también hace falta un enfoque de carácter represivo. Es decir, capacidad represiva sí hace falta, pero no puede ser la única medida. De hecho, no puede ser el centro de la política, porque la consecuencia de eso es tener masacres como la que vimos la semana pasada en Río de Janeiro, que en ciertos niveles puede ser necesario en ciertos momentos, pero no como una cuestión estratégica única, ¿cierto? Sino políticas sociales de inclusión, de educación, etcétera, que tenemos, en cuyo afán tenemos extremas deficiencias en el país. Yo discrepo un poco respecto al tema de si Paraguay debería o no debería declarar como grupos terroristas a los de la criminalidad organizada, porque estos grupos finalmente usan el terror como método, por un lado. La ideología no es, o sea, en la doctrina más amplia, la ideología de los grupos, la ideología política sobre todo de los grupos no es el único requisito, sino, por ejemplo, el tema de que se trate de el empleo de las amenazas, del empleo de la violencia para que esta violencia afecte no solamente a las víctimas, sino también a su entorno. Por ejemplo, ¿qué funcionario carcelario hoy se negaría a entregarle un teléfono celular a un narco preso después de haber visto la consecuencia de cómo terminó el caso del coronel Moral, por ejemplo? Esa es una consecuencia, o sea, esa es una situación de terror, en cierto modo. Y el terror ha sido empleado como método por la realeza en Europa, ha sido empleado por los revolucionarios, ha sido empleado por el Estado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema de la estrategia de estos grupos? Es que el miedo quede como latencia. O sea, yo sé que si te metes con mi negocio, o sea, vos sabés que si te metes con mi negocio vas a tener una consecuencia violenta probable. Ese es un estado de terror y en ese sentido no está del todo mal. Ahora, ¿cómo se use esa herramienta, la herramienta de calificar como terroristas a estos grupos? ¿Cuál sea la consecuencia de políticas públicas en materia de seguridad interna para el Paraguay? Es una cuestión que tiene que ser vigilada. Jorge, en relación con lo que había planteado, esta discrepancia que plantea José, ¿cuál es la principal característica, digamos, de una organización terrorista comparado con una organización criminal? Bueno, yo reitero lo que había dicho hace un momento. Creo que los grupos terroristas tienen una agenda política, por sobre otras agendas. ¿Sí? No quiere decir que sea su único objetivo. Mientras que los grupos criminales quieren ganar dinero. ¿Sí? Eso por un lado, es una diferencia cualitativa muy importante. Yo decía hace rato y me basaba en algunos autores que sostienen esto, no es que yo estoy inventando tampoco, es que el Estado es un obstáculo que debe ser destruido para esta agenda política que es donde existe un antagonismo entre el Estado y estos actores terroristas que no puede ser resuelto por otras vías, que no sea por la destrucción de ese Estado, ¿sí? O de ese régimen. Mientras que los grupos criminales no tienen eso como un objetivo central y pueden, digamos que adaptarse a cualquier forma política siempre y cuando su agenda principal, que es la de ganar dinero, tenga algún tipo de receptividad dentro de ese Estado, ese gobierno, ese régimen. Eso por un lado. Y por otro lado, los grupos terroristas han sido enfrentados en general, no siempre, pero en general, con una lógica militar. ¿Sí? Entonces, y vemos eso, que la primera reacción a la declaración del gobierno paraguayo ha sido de un militar de alta graduación, comandante del CODI, y dice, esto nos da las manos,
nos deja las manos libres para actuar con toda la fuerza disponible por parte del Estado paraguayo. Mientras el militar de alta graduación del CODI decía esto, nos enterábamos que un narco festejó el cumpleaños de su hija en una penitenciaría. ¿Sí? A comienzos de año, los chats de Lalo Gómez nos mostraron cómo amplios sectores del Estado han sido colonizados por una persona con vínculos con el tráfico de drogas y con el lavado de activos. ¿Sí? Ya investigado en Brasil desde el año 2017, el hijo hoy procesado y preso aquí, pero con pedido de extradición en el Brasil, etc. Y ejemplos hay demasiado numerosos. Entonces, uno busca la destrucción del Estado y el otro busca el colapso de las instituciones, pero con ese Estado que permanezca, pero con su sistema de justicia, su sistema policial, su sistema de seguridad en general, su sistema de inteligencia, a merced de él como parte de un acuerdo. Yo discrepo también, y no soy el único, que habla de este argumento tan remanido de debilidad estatal. ¿Sí? Cuando grupos del crimen organizado realizan, el caso paraguayo sobre todo es muy ilustrativo al respecto, realizan acciones, o por ejemplo, se pueden dar el lujo de amenazar a un guardia cárcel o matar un director. Ya han sido asesinados 2 directores de cárcel en nuestro país y uno está preso por narcotráfico, el hijo de esta persona que ya estuvo también preso por pornografía infantil. Entonces nosotros lo que vemos es que el Estado es cómplice entonces permite el control territorial. No es que el narcotráfico le supera en poder de fuego al Estado y que comprando Tucano, comprando más tanques, comprando helicópteros, vamos a enfrentar. No hay enfrentamiento con el narcotráfico. Es mentira eso. ¿Sí? Hay copamiento dentro del Estado. Es que la guerra contra las drogas desde que nace, ¿sí? Y podemos ir al año 1971 cuando Richard Nixon la declara, pero el prohibicionismo viene de mucho antes y ya el enfrentamiento del Estado con delincuentes que trafican drogas viene ya de mucho antes. Hemos visto que esta guerra en sus distintas facetas, ya total, con Nixon 1971 en adelante, y con Trump ahora declarando narcoterroristas a grupos criminales y declarando narcoterroristas a gobierno, a gobernantes. No le gusta a un gobernante y dice que este es narcoterrorista. En realidad no ha tenido éxito alguno. Entonces tenemos que Estados Unidos es la principal y más grande todavía potencia militar del planeta. ¿Sí? Tiene toda la tecnología más toda la maquinaria de guerra, no solo para hacer guerra en el sentido de disparar y matar, sino también para prevenirla. Tiene satélites, tiene toda la tecnología hoy disponible para lo que quisiera hacer en términos de amenazas contra su territorio. ¿Y cómo es que sigue entrando la droga a Estados Unidos? Y nosotros, Paraguay, un país pobre, hipercorrupto, va a pensar siquiera en que va a tener éxito en su lucha contra el narcotráfico. Empezando por esa razón principal que estoy dando, que es en gran medida cómo vastos sectores, para no decir todo el Estado, vastos sectores, importantes sectores del Estado paraguayo, están en algún tipo de acuerdo con estas organizaciones criminales a cambio de dinero. Y ese dinero es para meterse en los bolsillos, pero también es un dinero que alimenta las campañas políticas. ¿Sí? Entonces, es ser muy iluso creer que esta guerra existe, que es real, que nos estamos enfrentando como a un elemento exógeno cuando anida dentro de la propia sociedad. Eso ya lo decía uno de los fundadores de la sociología, Emil Durkheim, decía, no existe sociedad sin delito. ¿Sí? ¿Cómo nosotros reaccionamos al delito y cuánta cantidad de delito hay en una sociedad va a depender de muchas cosas, de la situación social y económica, va a depender del Estado, cuán profesionalizado se encuentre, qué tan corrupto sea o qué tan corrupto no sea. Y esas son variables que se definen con el avance institucional, con el perfeccionamiento de la democracia. O sea, en América Latina es la región del mundo más violenta en términos de homicidio por armas de fuego.
es la región más violenta en cuanto a, por ejemplo, personas entre 18 y 25 años asesinadas por armas de fuego. Supera cualquier número que uno pueda colocar de cualquier otra región del mundo. Entonces, la historia de América Latina es una historia de desigualdad, de violencia, de oligarquías que acapararon todos los recursos y la riqueza a lo largo del tiempo y que han mantenido a lo largo del tiempo a vastas franjas de su población en la pobreza, en la miseria, sin posibilidad de ascenso social. Ahí viene y aterriza el narcotráfico como un problema que no lo generamos nosotros, porque la demanda de drogas se genera en otros lugares. Ahora sí es un problema ya para nosotros, porque cuando la historia también nos enseña que cuando, por ejemplo, el tema de la cocaína, cuando empieza a transitar mucha droga, y para un país de tránsito, parte de esa droga se va a tener que quedar naturalmente. Entonces nosotros ya tenemos problemas de consumo, tenemos problemas de microtráfico, que es básicamente Chepi, y eso es una consecuencia no deseada del tráfico a través de Paraguay. Y enfrentar eso realmente no existe una receta única ni una receta así mágica, una bala de plata no hay. Muchísimas gracias, José, por colaborar con nosotros en este análisis. Al contrario, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Jorge, por tu colaboración. Por el espacio, el agradecido soy yo. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque para comprender la realidad es fundamental ver el panorama completo. El año que viene, el PLRA, los liberales eligen a un nuevo presidente. Sabemos que vienen arrastrando una crisis de hace bastante tiempo. Levantar al partido y abandonar el silencio, porque hoy día el partido está en un silencio cómplice de toda esta situación. Que vuelva a recuperar sus raíces, que vuelva a recuperar su identidad, que tenga una visión de futuro y que sea realmente un partido que pueda debatir ideas. En Contexto, martes 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿El Comando Vermelho tiene tentáculos en Paraguay? Fue la pregunta que nos formulamos y de hecho nuestros invitados confirmaron citando casos puntuales para demostrar que efectivamente la presencia del Comando Vermelho en Paraguay hace un par de años se instaló. La pregunta que necesariamente debemos formularnos como ciudadanos es, bueno, ¿y cómo afrontar esta situación de la presencia de una organización criminal internacional en nuestro país, sobre todo caracterizado por el tráfico de drogas, por el tráfico de armas, el lavado, obviamente, de dinero, por mencionar algunos, digamos, algunas de las actividades ilícitas que caracteriza precisamente a esta organización internacional y le genera, sin lugar a dudas, financiamiento para poder sostenerse y crecer en términos de conseguir adeptos. Y sobre todo porque los adeptos son personas jóvenes. A juzgar por varios estudios hechos y en particular por las personas asesinadas en las dos favelas de Río de Janeiro la semana pasada, que nos decían las informaciones que las personas asesinadas oscilan entre 18 a 24 años. Es decir, la mayoría de los integrantes de estas organizaciones criminales como el Comando Vermelho son jóvenes. Y nos decían nuestros invitados que más allá de los recursos financieros, de los recursos tecnológicos y de los recursos humanos, que sí son necesarios para poder afrontar a estas organizaciones criminales, no son suficientes. Porque finalmente el origen de todos los males
sigue siendo la corrupción. Si no hay una lucha frontal contra la corrupción, los otros recursos siempre serán insuficientes en la lucha contra las organizaciones criminales. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.